Vamos a pasar ahora a nuestra siguiente entrevista y yo creo que lo agarré corriendo ahí, haciendo ejercicio, no sé, ahí el doctor Hugo López-Gatell, pero estamos bien contentas y bien contentos de tenerlo nuevamente aquí a cuadro. Mi querido doctor Hugo López-Gatell, muy buenos días. Ernesto, muy buenos días. Muchas gracias por tenerme nuevamente en Rompeviento TV. Gracias. ¿Dónde te hallas? Estoy en los viveros de Coyoacán. Vine a dar una caminadita aquí en medio de la naturaleza. Ok. Pues, mi querido doctor Hugo López-Gatell, pues en principio me gustaría tener una serie de reflexiones, escuchar tus reflexiones sobre el proceso interno de Morena y de la campaña que tú llevaste a cabo. ¿Cuál es un primer balance de eso? Además de que me gustaría hablar de México en lo general, también cómo estás viendo la situación en nuestro país, un primer balance que tienes del proceso electoral y de tu participación dentro de él, dentro de Morena. Con mucho gusto, Ernesto, muchas gracias. Te saludo a ti, a todo el equipo de Rompeviento y al auditorio. El balance que tenemos en general es positivo. Consideramos que es muy bueno, muy saludable que los partidos políticos, en este caso Morena, eh, decidan por sus personas líderes y que eventualmente algunas de ellas pudieran convertirse en candidatas o candidatos a partir de procesos de consulta directa a la ciudadanía. Para muchas personas resulta inquietante todavía el hecho de que Morena consulta no solamente a la militancia, sino a todas las personas. Alguien que es simpatizante del PAN o incluso afiliada al PAN o al PRI o a cualquier otro partido puede participar en la encuesta, como ocurrió hace unas pocas semanas. Esto lo que consideramos es que ayuda a los procesos democráticos, ayuda a identificar a las personas por parte de toda la ciudadanía y no de manera prejuiciada a partir de la militancia o a partir de la vida partidaria en sentido estrecho. También consideramos muy positivo la experiencia que tuvimos, en particular nosotras y nosotros, el colectivo que impulsamos este concepto de humanizar la ciudad, porque como se conoce, hicimos una campaña, una divulgación de nuestra proyección de la transformación a ras de suelo. Lo hicimos platicando con la gente en sus sitios de trabajo, en plazas públicas, en sus sitios de vivienda, en cualquier lugar donde de manera normal concurren las personas, y nos abstuvimos por conciencia, por principio, por razones éticas, de hacer campañas con el modo convencional de la politiquería, que consisten en campañas donde se desperdicia mucho dinero, donde se usan recursos para propaganda, que a veces casi parece una propaganda de productos comerciales, muy cara, bardas, lonas, pintas, anuncios espectaculares, etcétera. Eso no va con nosotros porque consideramos que no son las formas de la transformación, no son las formas de la izquierda. La izquierda política desde hace muchísimas décadas ha criticado ese modelo que originalmente lo usaba el PRI, que después lo ha usado el PAN, y que tristemente desde los años 90 del siglo XX invadió el modo de hacer política en el campo electoral en México. Pero estamos satisfechas y satisfechos de lo que logramos. También destaco el hecho de que desde nuestro lado presentamos un manifiesto el 30 de octubre. Este manifiesto de humanizar la ciudad lo que buscó es tener un punto referencial sobre contenido, sobre cuáles son nuestras perspectivas políticas, ideológicas, de lo que en su momento pudiera convertirse en una plataforma política formal del nuevo ciclo de transformación. Desde nuestro punto de vista, hacer divulgación solamente para promover a personas, a identidades personales, no tiene mucho sentido. Lo más valioso es discutir ideas, discutir propuestas, discutir perspectivas que nos permitan ir construyendo una política al servicio de la gente. Entonces, ese es el balance y lo último que quiero comentar sobre este balance
es una vez pasado el proceso de designación o de selección de la persona coordinadora, como se conoce, la compañera Clara Brugada quedó seleccionada, atendiendo no solamente a que tuvo una importante simpatía popular reflejada en la encuesta, aunque no fue la que alcanzó el primer lugar en simpatías lo alcanzó Omar García Harfuch, pero además estaba el principio de la paridad de género o la igualdad de género, que llevó a la decisión de incorporar a la aspirante mujer, en este caso Clara, que tuviera una votación sustantivamente alta. En ese sentido, nos parece positivo que se haya respetado este principio de paridad de género. Esta es una de las causas políticas también del progresismo, también de la izquierda, y Morena mismo ha sido una de las fuerzas políticas que ha impulsado reformas legales para incorporar este principio de paridad de los géneros. Y por eso consideramos positivo. Y una vez que se dio ese proceso ya de designación, estamos ahora construyendo un proceso de unidad, en el sentido de que obviamente tenemos diferencias en formas de hacer política, en concepciones de cómo nos relacionamos con la ciudadanía, y cada una de las 5 personas contendientes en la Ciudad de México aportó y abonó la relación con distintos sectores de la sociedad. No son necesariamente los mismos, pero consideramos todas y todos que lo más valioso es el proyecto de transformación, y que por ello estamos comprometidos también a tener una convergencia, un esfuerzo de unidad para no dividirnos por los distintos matices, sino seguir unidas y unidos en lo que consideramos fundamental, que es que continúe la transformación y desde luego que no regresen las fuerzas oscurantistas de la derecha, del neoliberalismo, de los partidos corruptos que han protegido los intereses de pequeño grupo, de la oligarquía, y queremos seguir adelante. Y por eso todas y todos superamos las diferencias que pudiera haber en pro de tener este proceso de unidad. Reconozco que Clara Brugada tuvo un gesto generoso en convocar a un comité asesor en el que participamos las otras personas contendientes del proceso interno en la Ciudad de México. ¿En qué consiste las funciones de ese grupo de asesores, consejo asesor? Básicamente este grupo asesor lo que tiene como responsabilidad es estar cerca de Clara Brugada, que ahora se convertirá formalmente en la coordinadora de la defensa de la transformación en la Ciudad de México. De hecho ya lo es en virtud del proceso interno, solo falta la formalización de su designación por parte del Consejo Estatal de Morena en la Ciudad de México, pero estaremos muy cerca de ella. Ella lo que nos pidió es que aquellas ideas que nosotros habíamos discutido con nuestros grupos políticos o que habíamos recopilado a partir de la experiencia de diálogo con la ciudadanía, que lo pusiéramos a disposición de la construcción de la plataforma política que en su momento Morena y su candidata, que indudablemente será Clara Brugada, pudieran presentar formalmente para la contienda ya formal, la contienda contra las otras fuerzas políticas. Todas y todos expresamos con mucho gusto ese deseo y así lo estaremos haciendo, y también Clara nos ha pedido el apoyo de acompañarle en el proceso de organización de los comités de defensa de la transformación y de la relación con otras distintas fuerzas, ya no solo políticas en términos de partido, sino sociales, sindicatos, organizaciones populares, etcétera. Y así lo vamos a hacer. Ayer tuvimos, por cierto, esto es noticia relativamente fresca, una reunión a la que nos convocó la coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum. Esta reunión ocurrió en la Ciudad de México, nos reunimos en la Plaza de Armas, allá en la Magdalena Mixhuca, con aproximadamente 100, 120 personas, todas ellas representantes de la vida política de la Ciudad de México, asociadas desde luego con Morena o propiamente miembros de Morena. Estaban, por ejemplo, las personas que son alcaldes o alcaldesas, estaban algunas legisladoras y legisladores, estaba la dirigencia nacional, desde luego estaba Clara y estábamos los 4 contendientes que participamos, y fue muy agradable la reunión. Claudia volvió a externar su satisfacción de que estemos caminando de manera unificada, y además nos dio tareas a todas y todos para que nos integremos de una manera muy armónica al proceso
de la Ciudad de México y al proceso también de impulsar la transformación en el país desde la Ciudad de México. Ya. Doctor Hugo López-Gatell, no sé si también ha habido posibilidad de tener ahí dentro del partido de Morena, pues una reflexión también y ejercicios de autocrítica de qué cosas deberían cambiar. Por ejemplo, los gastos de campaña que tuvo Omar García Harfuch en comparación, uno con Clara Brugada, y bueno, en una comparación completamente diametralmente opuesta con la campaña que usted realizó. ¿Qué decir ahí en ese respecto? Son detalles de, pues uno piensa, pues cómo no iba a tener una diferencia de votación con campañas de esa naturaleza, además de un clientelismo, líderes sindicales y demás, cómo hacer, cómo evitar que esto pues, suceda ahorita para la selección de candidatas y candidatos en el Congreso o presidencias municipales. No sé si ha habido también la posibilidad de que ustedes puedan hablar con la dirigencia nacional sobre estos temas. Sí, a lo interior de Morena, como partido, yo siempre, cuando hablo de Morena, enfatizo la diferencia entre Morena como un partido político y el Movimiento de Regeneración Nacional en sentido amplio. ¿Por qué lo hago así? Porque históricamente Morena nació como un movimiento social, no como un partido. Hay otras fuerzas políticas que en distintos momentos de la historia primero se constituyen como partido y luego empiezan a convocar a actores sociales, sindicatos, organizaciones populares, etcétera, para que representen parte de su fuerza política. En el caso de Morena, como se conoce, ocurrió al revés. En 2011 empezó a congregarse a partir de una serie de posturas y un ideario explícito, un movimiento que se llamó Movimiento de Regeneración Nacional, así lo propuso el entonces líder, hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente se formó una asociación civil y finalmente se tomó la decisión de que se convirtiera también en un partido político. Claudia Sheinbaum, y esto lo relaciono con el asunto de la autocrítica, ha sido muy enfática siempre, pero ahora como coordinadora nacional en particular, en el sentido de que el movimiento tiene que estar activo. Cuando un partido político vive de sus propios rituales, de su propia vida interna, de su burocracia, y empieza a perder contacto con la ciudadanía, con el pueblo, la experiencia histórica, no solo en México, sino en muchos lugares, por ejemplo, en varios países de América Latina, muestra que esos partidos empiezan a tener vicios en su práctica política. Ya no sirven a la gente, ya no están construyendo para el interés público, el interés colectivo de la gente, sino empiezan a construir sus mecanismos de supervivencia a partir de el manejo de los recursos financieros, a partir de ciertas relaciones políticas con actores claves que les permiten persistir, aun cuando puedan tener agendas contrapuestas con el pueblo en general. Y eso se vuelve muy, muy adverso para la credibilidad y también para la efectividad política de los partidos, particularmente en la izquierda. Curiosamente, en la derecha pasa lo contrario, la derecha se empieza a agrupar en sus institutos políticos, como son los partidos políticos, sin importarle la relación con la sociedad, y cultiva las relaciones con el dinero, con los grupos de la oligarquía, porque sirve para ellos. Pero es inaceptable que un partido de izquierda pierda contacto con la ciudadanía, incorpore como mandato las aspiraciones y las necesidades de la gente, del colectivo social, que está representado por amplias mayorías desposeídas, mayorías a quienes se les han negado derechos por mucho tiempo. Entonces, regresando a la pregunta, los procesos de autocrítica, la reflexión que debe llevar a los partidos, a sus dirigencias, a sus militancias, a entender cuáles son los riesgos de alejarse de la ciudadanía, cuáles son las prácticas que le alejan de la ciudadanía y cuáles son a veces las reacciones egoístas que se tienen en los pequeños grupos al interior de los partidos que también le alejan de la ciudadanía, siempre deben ser revisadas
sistemáticamente, ¿no? Uno no se debe esperar, desde mi punto de vista, un partido de izquierda no se debe esperar a que le critiquen, sino se tiene que autocriticar, tiene que hacer una reflexión interna para estar siempre alerta de esas prácticas y además tomar distancia y corregir el rumbo cuando existen desvaríos. Entonces, en este momento considero que todavía hay espacio, todavía hay una gran oportunidad de hacer una reflexión profunda, sistemática, y algunas indicaciones ya las da la propia Claudia Sheinbaum cuando nos está diciendo, lo dijo ayer en la reunión, pero lo ha dicho muchas veces en estas semanas, que tenemos que desterrar el sectarismo, tenemos que desterrar esta formación de pequeños grupos o corrientes. Lo dijo, por ejemplo, a propósito de la expresión que usó Marcelo Ebrard cuando se autoconstituyó como segunda fuerza política, queriendo buscar un espacio propio para su grupo de allegados. Claudia aclaró, aquí no hay segunda, ni tercera, ni cuarta fuerza. Morena es una sola fuerza política y justamente en sus estatutos contempló los mecanismos de prevención del sectarismo que en su momento fueron tan adversos para el PRD, la anterior fuerza política que congregó a la izquierda. Ya, ¿qué sigue en el horizonte del doctor Hugo López-Gatell? Nosotros ya lo queremos para la presidencia de la República. No, muchas gracias, qué generoso. Nosotros lo que decidimos fue lo siguiente, y quiero aprovechar la generosa invitación aquí a Rompeviento para comentarlo con la ciudadanía. Ya lo habíamos platicado a través de un video que presentamos precisamente el propio sábado cuando estábamos todos desvelados, porque a altas horas de la madrugada se había presentado el resultado del proceso interno. Pero lo retomo. Identificamos que lo que hoy le llamamos la plataforma Humanizar la Ciudad, que ojo, no es un partido político en creación, no es al estilo de Ebrard una segunda, tercera o cuarta fuerza al interior de Morena que quiera reclamar espacios o lugares o posiciones o nombramientos o candidaturas, de ninguna manera. Insisto, nuestros principios éticos es lo que nos guía, no son estas intenciones de tener poder o de tener lugares. Entonces, humanizar la ciudad es una plataforma política. ¿Esto qué quiere decir y cómo se distingue de esas otras expresiones? Es una corriente de pensamiento, es una línea de pensamiento que está basada en el imperativo ético de servir a la gente, de servir para crear una agenda política que en su momento pueda traducirse en reformas legales, en políticas públicas. Y humanizar la ciudad también es una experiencia que ha recogido la opinión, las aspiraciones, las ideas, las propuestas de la gente a partir de un diálogo abierto, un diálogo horizontal que tuvimos a ras del suelo durante el proceso interno de selección de la persona coordinadora de la transformación en la Ciudad de México. En nuestro manifiesto recopilamos una parte de esas aspiraciones y de esas propuestas, de esas ideas. Desde luego, como lo dijimos en el propio manifiesto, es solo un punto de partida para incitar a la reflexión, incitar a la revisión de lo que hace falta transformar para tener una sociedad más justa, más igualitaria, más democrática, más libre. Entonces, lo que sigue es el proceso de conversación, el proceso de diálogo con la ciudadanía, organizada o no organizada, la estaremos conduciendo en barrios, en colonias, en centros de trabajo, con organizaciones sindicales, con organizaciones profesionales, en los centros universitarios, en fin, en todos los sitios donde esto sea posible. Pero lo seguiremos haciendo ahora al servicio de este proceso de los comités de defensa de la transformación, como dice el propio manifiesto, y así lo hemos estado trabajando, está al servicio de la dirigencia de la transformación, que ahora está al frente Claudia Sheinbaum, y estaremos aportando ese proceso de construcción del ideario político o de la plataforma política, tal como ella misma lo pidió. Y hago además una precisión. En el propio manifiesto nosotros hablamos de construir esa fuerza política dentro y fuera de Morena. ¿Esto qué quiere decir? Que
que no está limitada a las personas militantes o simpatizantes de Morena exclusivamente. Por supuesto, hay una gran cantidad de personas que simpatizan con esta idea de humanizar la ciudad, pero que lo ven como un proceso incluyente. Y hay personas que no militan en Morena, que no simpatizaban con Morena, a lo mejor que se decepcionaron de Morena como partido político y que hoy están teniendo una participación en otro tipo de espacios y que hemos visto que están deseosas de contribuir a la transformación, que se declaran profundamente obradoristas, y justamente es con ellas con quienes estamos integrando también esta plataforma para ponerla al servicio del proceso general, sin sectarismos y en unidad. Por tanto, es construir una plataforma política. ¿Cuál sería la definición de qué es eso que se va a construir? ¿Cómo no? Sí podemos decir que es una plataforma política, y esto además lo hemos relacionado con las ideas que Claudia estableció cuando fue nombrada coordinadora nacional de los comités de defensa de la transformación. Claudia Sheinbaum pidió a simpatizantes y a militantes de Morena que trabajáramos por 5 elementos: mantener la unidad; segundo, sumar a la más amplia cantidad de personas y organizaciones políticas que pudieran ser simpatizantes con la transformación; tercero, establecer los comités de defensa de la transformación; cuarto, difundir el ideario y los logros de la transformación en su primer ciclo, es decir, el legado del presidente López Obrador como dirigente nacional y como presidente; y quinto, crear o construir la plataforma política para el siguiente ciclo. Y ahí, en cada uno de estos elementos, nosotros estamos cumpliendo lo que nos pidió Claudia Sheinbaum, y estamos trabajando para construir todos esos elementos y que sean parte del proceso de transformación. Quiero decir también de manera abierta, ahora que Clara Brugada es la coordinadora en la Ciudad de México, también trabajaremos con ella, y estos elementos que estoy relatando estarán al servicio tanto de lo que coordina Clara en la ciudad como de lo que coordina Claudia a nivel nacional. ¿Cuál fue la gran sorpresa para el doctor Hugo López-Gatell en este trabajo, en esta campaña, pues vamos a decirle tierra adentro, que fue haciendo pues a lo largo de estos meses que duró esa campaña? ¿Cuál fue el gran descubrimiento, algo que no sabía o que no tenía la justa dimensión de algo que descubrió uno de la ciudad y de usted mismo? Muchas gracias. Descubrimos varias cosas que nos llenan de satisfacción, nos estimulan, nos comprometen también a seguir con esta práctica de cercanía con la ciudadanía. Lo primero que descubrimos fue que existe una gran cantidad de personas, número por precisar, pero cualitativamente apreciamos que es un amplio segmento, varios segmentos de la población en la Ciudad de México, y que sospechamos que son semejantes en otras entidades federativas y por lo tanto en el país, que simpatizan con la transformación, pero no han tenido cabida en las formas políticas de Morena como partido. Nuevamente, por eso yo suelo separar Morena como partido y Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, como un movimiento social amplio, heterogéneo, multifacético, que es siempre muy estimulante ver esa gran diversidad de expresiones sociopolíticas y socioculturales. Entonces descubrimos a ese segmento que no era fácilmente encontrable si se buscaba solamente a partir de la estructura política de Morena. Dicho sea de paso, nuestro descubrimiento además contribuye a que humanizar la ciudad sea el conducto por el que se acerca estas personas hacia el proceso de transformación. Lo segundo que descubrimos, que no es sorpresa alguna en realidad, pero fue muy agradable el poderlo constatar a ras del suelo, tierra adentro, tal como lo comenta, fue el hecho de que la gente está deseosa de participar. Es decir, no solamente tienen la simpatía, sino están deseosas de participar, quieren ser escuchadas, quieren que sus propuestas o sus necesidades sean consideradas y sean integradas de manera
explícita y formal al proceso político de la transformación y en su momento, como digo, a través de reformas legales, a través de políticas públicas que faltan todavía para que la transformación se profundice. Tercer elemento que descubrimos es que la mejor manera de conversar con la gente, esto tampoco es sorpresa, pero sí fue una gran satisfacción el haberlo comprobado, demostrado en la práctica, la mejor manera de platicar con la gente es cara a cara, ojo con ojo, podernos ver, poder dialogar y no de una manera como se suele hacer en los modos políticos tradicionales, en donde la gente es tratada como objetos. Nosotros tratamos a la gente como sujetos, como personas, en sus especificidades además sociales, económicas, culturales, de identidades, la persona adulta mayor, la persona mujer, la persona joven, incluso niñas y niños también pudieron darnos el gusto de escucharles. Entonces, esa práctica de la política sin dinero, sin ataduras, nos permite impulsar esta reflexión y esta construcción de la plataforma política de manera libre, de manera desprejuiciada. No le debemos nada a nadie más allá de deberle, como siempre, y con gran satisfacción y orgullo, a la gente por su sinceridad, por su transparencia, por su generosidad en compartirnos sus ideas y sus aspiraciones. Esta plataforma política de humanizar la ciudad, de humanizar México, el país, humanizarnos, ¿se restringe a la Ciudad de México o estamos hablando de construir una plataforma política nacional? Cuando empezamos a trabajar, ciertamente lo hicimos en el contexto de la contienda interna de Morena en la Ciudad de México y por tanto titulamos nuestra aspiración como humanizar la ciudad, refiriéndonos específicamente a la Ciudad de México. Muy pronto, a las pocas semanas, descubrimos que muchas de las aspiraciones que tiene la gente son por profundizar la transformación en aspectos que no se limitan a la vida específica de la Ciudad de México. Cuando uno piensa en un proceso político de transformación en un espacio concreto, como puede ser una entidad federativa, la Ciudad de México, suelen predominar las aspiraciones y las demandas de bienestar en sentido muy pragmático. Los parques y jardines, la seguridad pública, el alumbrado, el transporte, la calidad de las vías de comunicación, de las calles, etcétera, etcétera. Pero en la reflexión que tuvimos con las personas que viven en la Ciudad de México, nos dimos cuenta que una parte muy sustancial de sus aspiraciones tienen que ver, por ejemplo, con el modelo económico, que sigue siendo el modelo dominado por el neoliberalismo, con formas de participación social y política que están enmarcadas en leyes que son de carácter nacional, con servicios públicos, servicios sociales que son obligaciones del gobierno o que falta establecerlas como obligaciones de gobierno, pero que atienden a derechos humanos fundamentales y por lo tanto también estamos hablando de leyes generales, salud, educación, trabajo bien remunerado y justo, la seguridad social, el acceso a la vivienda, el acceso al agua, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos llevó a identificar que la aspiración de humanizar la ciudad no se limita, como lo dijimos precisamente por eso en la primera frase de nuestro manifiesto del 30 de octubre, a el espacio físico, el espacio demográfico o la responsabilidad administrativa de la Ciudad de México. Y realmente consideramos que la postura de este proceso de humanización debe ser humanizar la sociedad, humanizar México en su conjunto. Y ese es el sentido que le damos al proceso de profundizar la transformación, siempre, siempre, siempre al servicio de las mayorías. Ya. Doctor Hugo López-Gatell, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Nada más le comento además que en algunas de las entrevistas o tertulias que tuvimos, pues hubo gente que escribió, mexicanas y mexicanos que están en los Estados Unidos y que preguntaron si iba a ir el doctor Hugo López-Gatell a los Estados Unidos
Así que no sé si eso lo ha contemplado en algún momento en su horizonte. Pues no tengo una invitación concreta, pero si existiera el espacio, buscaríamos la manera de acudir con las comunidades de personas mexicanas o de origen mexicano que viven en los Estados Unidos. Ahí tenemos una comunidad maravillosa, extraordinaria, amplia, muy amplia. Estamos hablando de decenas de millones de personas que son migrantes recientes, migrantes antiguas, segundas generaciones de personas migrantes de origen mexicano y que han hecho siempre la relación con nuestro país en una forma muy solidaria. No solamente en el envío de remesas, que muchas veces su motivación es personal, familiar, de manera directa, sino que siempre están pendientes de los procesos de cambio político y social en beneficio de la gente que ocurren en nuestro país. Entonces me sentiría realmente honrado de la oportunidad de poder dialogar también con ellas y ellos allá en los Estados Unidos o en un foro que organizáramos aquí en México, en donde sea. De hecho, planeo que Humanizar la Ciudad estará siendo itinerante también, va a ser un grupo itinerante que esté construyendo esta plataforma política a lo largo y ancho de todo el país y donde aplica, como este caso de las personas, nuestras hermanas y hermanos migrantes, también fuera del país. Doctor Hugo López-Gatell, usted de mi parte, lo que se ganó con esa enorme campaña que se aventó, si ya lo tenía en un concepto en su trabajo como subsecretario de Salud, usted se ganó mi Nobel de la Integridad por una campaña tan Muchas limpia gracias. que he hecho. Así que le mandamos un fuerte y fraterno abrazo y ahí seguimos al habla, doctor Gatell. Muchísimas gracias, Ernesto. Saludos a todo el equipo de Rompeviento TV y también al auditorio. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues es el doctor Hugo López-Gatell, no le niego de ninguna manera, y lo digo públicamente, que es un hombre que se ganó nuestro respeto por tener una campaña, el único candidato de todas las entidades federativas que tuvieron contendientes, el único candidato que hizo una campaña íntegra y que como consideramos que así deberían ser todas las campañas políticas sin publicidad y que los candidatos y candidatas pues que le talonen calle por calle, casa por casa y que dejen de estar usando ahí las corrientes políticas y demás.